Porque la meditación debe estar libre de expectativas y uno debe fluir con la meditación. La meditación es como un amigo o una amiga, ¿no? A lo mejor uno dice, como tengo media hora libre y mi amigo vive aquí cerca, voy a visitarle a ver si viene conmigo y dame un paseíto, o nos tomamos una caña en el bar de abajo, ¿no? Entonces uno va a lo mejor con ese objetivo, pero a lo mejor va y llama y el amigo dice, ay mira, es que no puedo bajar porque estoy aquí haciendo el sofrito, pero súbete si quieres y me acompañas aquí y charlamos mientras, ¿no? Entonces, aunque el objetivo era otro, era tomarse una caña con el amigo, pero al final no ha podido ser. Sin embargo, eso no es un fracaso de esa amistad, ¿entendemos o no? Entonces, la meditación es igual. Uno se sienta, ¿no? Y uno cuando se sienta debe tener más o menos definido el propósito de su meditación. Pero una cosa es tener un propósito y otra cosa es tener expectativas. Son dos cosas diferentes. Y la meditación no puede someterse a esa visión instrumentalista que tiene el ego. El ego dice, si yo medito es para conseguir esto. Y si no lo consigue, entonces nos frustramos y decimos, es que yo no sirvo para la meditación. Es que no consigo controlar la mente. Entonces, al final uno pues termina cayendo en el derrotismo y abandona la práctica. Entonces, hay que verlo de la meditación más o menos como eso, como un amigo, ¿no? Y tú al amigo no le puedes obligar a que haga algo que ese amigo no quiere hacer. Entonces hay que aprender a relacionarse con la práctica meditativa, porque la meditación es una cosa de todos los días, pero incluso eso es algo que se consigue con el tiempo. Es como un amigo también, ¿no? Una buena amistad, ¿no? Pues cuando está muy bien asentada, pues se hace algo frecuente, ¿no? Lo más frecuente posible, ¿no? Pero para llegar hasta ese punto, eso no fue así al principio, ¿no? Al principio, pues, con esa persona pues te veía de forma más esporádica. Y si uno, sin sentirlo, simplemente por una autodisciplina impuesta, dice, no, yo a partir de ahora, como la meditación tiene que ser algo diario, todos los días yo meditaré. Ese planteamiento que puede ser algo muy, muy rígido, ¿no? O muy artificial, ese planteamiento que puede surgir más por una especie de fanatismo que por una comprensión natural de qué es la meditación. Entonces al final puede ser perjudicial, porque hacer algo sin comprenderlo simplemente por una disciplina autoimpuesta, al final a uno le termina cansando, ¿no es verdad? Cuando hacemos algo por obligación y no por comprensión, pues nos terminamos cansando de eso y al final desistimos. Entonces, a colación del comentario de Rafa o la respuesta de Rafa a mi pregunta, creo que es oportuna esta reflexión, ¿no? Si uno, por ejemplo, no ha podido concentrarse en el objeto de la práctica, no significa que esa práctica haya sido un fracaso, ¿no? Entonces ahí existe también información, ¿no? Información de cómo está uno internamente,
o qué tipo de impresiones del día son las que más le han afectado, ¿no? Como para impedirle concentrarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya es también un trabajo muy personal de cada uno, el extraer de esa práctica los resultados de la misma, ¿entendemos? ¿Vale? Claro que la meditación existe en grados y grados, ¿no? Pero ciertamente cuando uno está en un estado de meditación, que es patente y está demostrado que las ondas cerebrales funcionan en otra vibración, cuando uno está relajado, cuando uno ha respirado, ¿no? Cuando uno está en un estado meditativo, pues la manera de percibir algo es distinta también, ¿no? Es más limpia, ¿no? No está tan filtrada, ¿no? Por a lo mejor un estado emocional más activo, ¿no? Un estado mental más activo. Es que es bonito, ¿no? Porque en la meditación nunca hay fracaso. Pero que hay veces, por ejemplo, que uno puede a lo mejor tener una discusión con, no sé, con alguien, ¿no? Con su pareja, ¿no? Por cualquier cosa doméstica, ¿no? Y entonces, pues, después de estar media hora ahí, cada uno metido en su forma de ver algo, y ninguno da su brazo a torcer, y entonces después de estar ahí medio discutiendo, uno puede optar y decir, bueno, mira, vamos a dejarlo porque no nos ponemos de acuerdo, y a esta noche pues lo volvemos a hablar tranquilamente, ¿no? Entonces uno puede coger y sentarse, ¿no? Para calmarse, ¿no? En primer lugar, y también para hacer un trabajo de intentar ponerse en el papel de la otra persona, lo que a lo mejor en un estado de actividad mental y de identificación con el ego uno no tiene una disposición óptima para comprender a la otra persona, uno puede sentarse a meditar para intentar sentir y ver el punto de vista de otra persona, ¿entiendes? ¿Pero desde la mente o desde...? No, desde la mente no, desde la conciencia, porque la mente no puede ponerse en el papel de la otra persona. Entender una cosa intelectualmente no significa comprender eso. Entonces, yo voy a lo de comprender. Y esa comprensión, pues eso, ¿no? A lo mejor solamente a través de una práctica de meditación puede llegar a ella. Entonces, esa práctica de meditación no ha ido dirigida a silenciar la mente, sino a comprender otro punto de vista. ¿Entiendes? Entonces, y como eso hay otros muchos ejemplos posibles, ¿sí? Que no siempre la meditación está dirigida al vacío de la mente o al silencio de la mente, sino que existen otras modalidades de meditación. Aunque es obvio que la meditación por excelencia, el fin último, si se me permite esos términos de la meditación, es el vacío iluminador. Eso es, digamos, como el cénit o el culmen, ¿no? El colofón, ¿no? De una práctica bien asentada y de un estado de realización interior muy, muy correcto, ¿no? Y óptimo. Pero no siempre la meditación está encaminada a alcanzar eso, ¿vale? Lo importante de la meditación no es lo que nosotros queremos de ella, sino lo que ella nos da. Y uno tiene que, igual, volvemos al mismo ejemplo del amigo, ¿no? Lo importante de un amigo no es lo que tú quieras dar, sino lo que él te da. ¿Cómo yo puedo amar? Es una pregunta muy profunda, ¿no? ¿No te parece? Yo, para mí, persona, sale con naturalidad. Sí, ya, pues, por supuesto, eso está claro. Eso es, pero ¿por qué unas personas sí y otras no? ¿Y por qué se agotan? ¿Por qué no es una cosa permanente? Claro. Es una cosa que tú vives desde dentro, que te... No sé si es una fuerza, el amor, o porque una emoción no. Yo creo que no. Tiene que ser una fuerza, algo que tú eres, que no sé. Algo desde donde tú partes, de donde tú... Pero no lo hallo.
Es que esa pregunta es tremenda, ¿eh? O sea, que preguntarse qué es el amor. Es que eso, si te lo preguntas de manera cabal y quieres ir hasta el fondo de eso, prepárate, ¿eh? Porque tu vida va a dar un giro total y absoluto, tremendo. A ver, ten cuidado. O sea, me refiero a si realmente una persona, si realmente... Es una necesidad más que una pregunta Sí, sí. de esa filosofía. Sí, Es por una supuesto. necesidad. Por supuesto. Pero una pregunta o esa necesidad que ojalá seas capaz de mantener siempre ahí. Que no la asfixie con otro tipo de distracciones, ¿no? Porque el amor, eso que comentaba Mercedes de que pues se sale, ¿no? Sale y ya está, ¿no? Pero eso también es dependiendo de cómo estemos decondicionados. Porque hay coyunturas en la vida que nos condicionan y nos bloquean, y bloquean esa energía, como decía Álvaro, de amor. Por ejemplo, una persona que está tan condicionada por una serie de circunstancias dolorosas o desafortunadas que le tienen bloqueada a esa persona y le tienen sumida, por ejemplo, en una depresión. Y ojo, cuando estamos bajo una depresión somos súper egoístas, volvemos súper egoístas. Esa persona, pues debido a ese condicionamiento psicológico, a esas coyunturas que le afectan y le dañan, no puede amar, no está en disposición de amar, no es capaz de hacer que esa energía fluya. Si no tienes, no puede estar aquí. Por supuesto. Sin embargo, aunque esto pueda parecer un poco chirriante, no hace falta ser amado para amar. No hace falta ser amado. O sea, no hay que esperar a que nos amen, pero sí es necesario que uno se ame, eso sí. Continuamente estamos exigiéndole a nuestros seres queridos muestras de cariño, muestras de afecto, y si no los traemos se los reprochamos. Oye, ¿qué pasa? Que es que si no te llamo yo, tú no me llamas. O es que siempre tengo que estar detrás tuya a ver si no sé qué, o es que nunca me dices nada, siempre soy yo quien te digo. Y detrás de cada reproche de ese tipo hay todo menos amor. El amor es una gran pregunta, una pregunta muy hermosa pero terrible, porque es todo lo contrario al ego. La energía del amor es la energía absolutamente opuesta a todas las estructuras de la mente. Y lo que nosotros o la cultura entiende por amor no tiene nada que ver con el amor. Es que el ego es muy feo, es muy agotador. Sí. Es una cosa que no se acaba. No sé. No se acaba, ¿no? Sí se puede acabar. No te deja respirar, no sé. No Sí, así es. Y verlo y darse cuenta de ello es un grado de conciencia ya, Y es importantísimo verlo así, ¿no? Pero no hay que dejarse amedrentar por el ego, porque si el ego es grande, mucho más grande es el ser. De hecho, el ego es limitado. El ego se creó en el tiempo. Y el ego es una forma mental, es sustancia mental. Complicada,
y que se va complicando más y más con la experiencia. La acumulación de experiencia y de impresiones, la acumulación de ideas, de teorías y de todo tipo de información hace a la mente más robusta y al ego más complicado. Pero el ego surgió en el tiempo y por lo tanto es hijo del tiempo, pero el ser no, el ser es eterno e infinito. Y aunque el ego quiere ser como el ser o quiere ser el ser, nunca puede serlo, porque son dos cosas totalmente diferentes, son dos vibraciones totalmente antagónicas, que no se pueden jamás sintonizar. Nunca habrá afinidad o armonía entre el ego y el ser. Por eso para responder a esa pregunta es importante captar al ser, conectar con el ser, porque el ser, la vibración del ser, es el amor. Y además, captar esa vibración y unirse a ella, ponerse bajo esa influencia, nos va a dar el consuelo y el estado de felicidad que necesitamos para amar. Pero si nos enfrentamos a la pregunta de qué es el amor con la angustia de ver que no soy capaz de amar como yo quisiera, esa angustia entonces nos daña. La alegría es una actitud que debe estar presente en cualquier practicante de meditación. Una alegría natural, ¿no? Y sencilla y normal, ¿no? Una alegría que nos permita estar serenos, ¿no? Porque ciertamente la persona que tiene esa sensibilidad de profundizar en su vida interior se enfrenta a algo muy feo, que es el ego. La mayoría de la gente pues no se enfrenta a ello porque no tiene esa inquietud interna, ¿no? Pero cuando uno tiene esa sensibilidad interna, llámese espiritual o como se quiera llamar, ¿no?, de querer hacer con su vida algo mejor, entonces claro, empieza a mirar dentro de sí y se topa con algo que es verdaderamente horrible, que es nuestro ego. Y eso es desolador, ¿eh? Y si uno se queda solamente ahí, se viene abajo, obviamente, ¿no? Pero el ser es lo que nos da la luz, lo que nos da la visión clara, la alegría, ¿no? Ananda, la felicidad, ¿no? Para poder llevar una vida bonita, ¿no?, y profunda, y para poder bregar con el ego de una manera correcta, ¿no? Aún así, es tan abismal lo que tenemos dentro de la mente, es tan dura la información y hasta cruel la información que nosotros mismos hemos creado, que cuando uno se sumerge de verdad ahí, entra en procesos de crisis emocionales. Pero es necesario, porque toda crisis es un proceso catártico, purificador. Y eso es muy bonito. Vivirlo, eso es una vida bonita, ¿no? Una vida bien vivida, ¿no? Ahora bien, eso no significa que la gente tenga que ver que estamos viviendo procesos
fuertes, ¿no? La vida es algo demasiado íntimo. Pero esa relación de uno consigo mismo y con su interior y con su subconsciente y con su conciencia y con todo eso, ¿no? Todo eso está lleno de mucha intensidad emocional y conscientiva. Y entiendo perfectamente que a veces no es fácil. No es fácil para la personalidad. Pero ¿Por qué no chiva la personalidad? no es fácil para la personalidad porque la personalidad no está construida para procesar toda esa información. La personalidad está creada para interactuar con las impresiones del mundo exterior, no del mundo interior. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además, por ahí pasamos todos, ¿no? Meditemos o no meditemos, todo el mundo pasa momentos de dolor en su vida. Todo el mundo pasa por la soledad, todo el mundo pasa por el desengaño, por la frustración, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues como nos va a tocar pasar por todo eso, pues ya lo aprovechamos, ¿no? Y lo llevamos a la meditación, ¿no? Y a esos estados le añadimos conciencia, y esa conciencia nos va a reportar sabiduría. Creo que lo decía el maestro Samael, ¿no? Que la meditación diaria aporta una sabiduría perdurable. Y la sabiduría es comprender y conocer las leyes de la vida. Las leyes de la vida no son las leyes que la ciencia formula, porque además las leyes que la ciencia formula van invalidando las leyes que la misma ciencia formuló antes. Por ejemplo, en la antigüedad creían que la Tierra era plana. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la Tierra plana, ¿no? Nosotros no vemos que la Tierra se curve, ¿no? Vemos que todo es como un plano. Sí, hay montañitas y tal, pero que todo es un plano, ¿no? Y que nosotros estamos encima del plano. Entonces, de acuerdo a nuestra percepción empírica, que eso es muy científico, a la observación, de acuerdo a nuestra observación, el mundo antiguo pensaba que la Tierra era plana. Y que llegaba un momento en que se cortaba el plano y ahí había pues un gran abismo, ¿no? Luego llegó otro paradigma, que es el paradigma geocéntrico. Los astrónomos y algunos sabios y tal empezaron a ver pues, el movimiento de las estrellas, ¿no? Que las estrellas giraban de una manera circular, ¿no? Siguiendo un plano radial. Entonces dijeron, oye, que no, mira, que si te das cuenta, según el movimiento de rotación de la estrella y tal igual, resulta que la Tierra no es plana, que es circular, que es esférica, y que además todo gira alrededor de la Tierra. Porque fíjate, lo estamos viendo que todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y uno lo ve, ¿no? Uno cuando se va a las estrellas en las noches de verano, ve que Orión está aquí, ¿no? O la Osa Mayor, y que al cabo de la noche está allí, ¿no? O sea, que ha girado alrededor de la Tierra. Pero luego llegó Copérnico, y siguiendo otro tipo de especulaciones y cavilaciones y tal y cual, llegó a darse cuenta de que no, de que la Tierra no es el centro del universo, sino que era el Sol, y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y luego llegó la mecánica de Newton,
Y luego llegó la cuántica de Einstein. Y resulta que las leyes de la mecánica de Newton están invalidadas por las leyes de la cuántica. ¿Entendemos? Es decir, que la cuántica tiene una comprensión de la realidad más profunda que lleva a demostrar que las leyes de Newton no son aplicables a la realidad. O sea, si os dais cuenta, la misma ciencia se va invalidando a sí misma con el cambio de paradigma de cada época histórica. Por tanto, las leyes de la vida no son las leyes de la ciencia. Existen muchas personas que creen que podrán comprender la vida estudiando pues todos los avances de la ciencia, ¿no? Pero dentro de X años surgirá un nuevo paradigma que echará abajo a la cuántica. Ahora todo el mundo está como alucinando con la cuántica y la teoría del caos, sistema emergente, la supercuerda, no sé cuánto, tal, y todo ahí. Qué guay es todo, ¿no? Ahora sí que lo comprendemos todo. La cuántica es capaz de explicar los fenómenos de la conciencia. Qué alucinante. La cuántica es capaz de explicar la hipergeometría, las multidimensiones. Pero dentro de X años va a surgir un nuevo paradigma que va a echar abajo la cuántica. Seguro. Porque las leyes de la vida no están en la ciencia. Las leyes de la vida están en el ser. Y para comprender eso, tenemos que conectar con él. Y eso se hace a través de la meditación. La meditación es una vía de conexión y de relación con la verdadera vida. Y eso es lo que nos va a dar una sabiduría plena y profunda. Y una garantía para nuestra felicidad. Pero esa pregunta es muy bonita. La pregunta por ¿cómo puedo yo amar? Yo, la verdad, te animo a que la conserves dentro de ti esa pregunta, que nunca la ahogues y que nunca la des por respondida. Porque esa pregunta no tiene respuesta. Pero sí tiene consecuencias. Consecuencias muy hermosas, ¿no?